Gracias, Adolfo. Bueno, les comento que estuve hablando con el ex concejal Francisco Guiñazú porque en estos últimos días se produjo un avance en la acción judicial, este recurso de amparo que él presentó ante la justicia de San Luis, para que la legislatura finalmente, después de 15 años, designe al defensor del pueblo. Vamos a escuchar lo que nos decía el doctor Francisco Guiñazú ante este avance de la causa. Bueno, efectivamente la causa está avanzando, fue notificado tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Recordemos que el Poder Legislativo es la demandada acá, o sea, es la accionada, es quien tiene que evacuar el informe para poder avanzar con el proceso iniciado. Lo cierto del caso es que quien se presentó en el marco del juicio es Fiscalía de Estado. O sea que ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores cumplieron con su obligación de presentar el informe respectivo, o sea, el descargo pertinente. Por lo tanto, agotada esta etapa, lo que viene ahora es la prueba, que es muy corta, es nada más que la agregación a la causa del acta por la cual fue designado el último defensor del pueblo, que fue el doctor Sopeña. Sí. Allá por el año 2002, 2003, supongo, porque su mandato venció en el 2004, o sea que debe ser de aquella época, y una vez que se agregue esa acta, el expediente vaya a pasar para dictar sentencia, y esto tiene que producirse en un plazo muy breve, es decir, la jueza tiene un plazo muy breve para expedirse. Por lo tanto, yo presumo que en un lapso que no supere el mes ya tendríamos que tener una sentencia definitiva en este proceso judicial. ¿Es optimista usted, doctor? ¿Es optimista? Totalmente. O sea, yo creo que no hay argumento serio que permita sostener esta postura del Estado provincial, y en este caso el Poder Legislativo, en cuanto a no cumplir con el mandato de la Constitución provincial. O sea, la Constitución es absolutamente clara en cuanto a que instituye, crea y pone en marcha esta figura. Además, hay una ley posterior que reglamenta este mandato constitucional, y por lo tanto es una obligación que tiene el Poder Legislativo de que exista esta figura, este organismo, y que esté en marcha, y con la persona, por supuesto, a cargo, designada para cumplir tal tarea. Lo cierto del caso es que, indudablemente por una decisión política, institucional, esto no ha ocurrido, y han pasado ya más de 15, 16 años y seguimos en la misma situación. Por eso es que urge que los poderes constituidos se pongan a la altura de las circunstancias y pongan en marcha esto, que es nada más y nada menos que cumplir con la Constitución, ¿no? Qué necesario, ¿no?, se hace la figura del defensor del pueblo, teniendo en cuenta este contexto de la pandemia y los miles de reclamos que vemos de los ciudadanos por la falta de la atención de salud, digamos. ¿En qué otros aspectos se ve muy necesario la falta del defensor? Mira, yo creo, Cristina, que esto es una cuestión que abarca todo. O sea, creo que todo lo que tenga que ver con el control estadual, o sea, controlar el funcionamiento de los poderes constituidos, en todos esos aspectos puede estar presente el defensor del pueblo. Y sin duda que en el medio de todo ello está el ciudadano. Sí. Yo soy un convencido que en la provincia de San Luis se hace mucho hincapié, se potencia lo que tiene que ver con la gestión, pero se olvida que la democracia, el Estado de Derecho, la República, no solamente se sostiene en gestión, sino que también se sostiene en controles. Y en San Luis estamos
muy flojos en ese aspecto. Pensemos simplemente que el defensor del pueblo no lo designa. El defensor del pueblo a nivel municipal, no nos olvidemos de esta figura, sí, que también está aprobada con una ordenanza que lo prevé, pero lo concreto es que lo primero que hizo el intendente Tamayo cuando asumió es suspender la aplicación de esa ordenanza, que debió haberse puesto en marcha a fines del año pasado y lo va a tener que hacer ahora a partir de diciembre de este año. Pensemos también en el Procurador General, una figura que hasta hace poco, bueno, ha estado en discusión este tema, pero la realidad es que el Procurador General de la provincia debiera también ejercer un control de legalidad, y la realidad es que en general terminan designando siempre a personas absolutamente alineadas, referenciadas con el poder que gobierna la provincia hace 40 años. Por lo tanto, el control está muy, pero muy debilitado. Pensemos lo que pasa también en el Tribunal de Cuentas de la provincia de San Luis, en donde hay 2 miembros del oficialismo y hay un miembro que supuestamente es de la oposición, pero en realidad encubre al oficialismo, porque todos sabemos que en definitiva ese tercer miembro que debiera representar a la oposición termina siendo designado por un bloque minoritario que está absolutamente referenciado también en el poder provincial. Entonces, ¿qué control existe? Ninguno. Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra del doctor Francisco Guiñazú comentándonos al principio de la nota sobre los avances que ha tenido este recurso de amparo, ¿no?, que presentó para la designación del defensor del pueblo. Es una presentación en contra de la legislatura de la provincia de San Luis, que lleva más de 15 años sin respetar la ley y sin designar al defensor del pueblo de la provincia. Sí, recordemos ese dato que estás dando, y lo daba también Francisco Guiñazú, el doctor Francisco Guiñazú, y que tiene que ver que hace 15 años que no hay defensor del pueblo, ¿no? Qué acostumbrados que estamos a que no se cumplan la institucionalidad, ¿no? Como ciudadanos, un reclamo de los ciudadanos, realmente. Sí, que hoy sería, y lo traemos al contexto que ahí también se lo preguntaba, ¿no?, el contexto de la pandemia. Vemos miles de reclamos realmente por las redes sociales, de gente que ha pedido hisopado, de gente que está bastante enferma por todo el coronavirus, que no han sido atendidos por el sistema de salud, y la verdad que sea en cuestiones como esta y como otras también que suceden a diario aquí en San Luis, en la ciudad y en la provincia, estaría muy bueno tener ese defensor del pueblo para que la gente tenga a alguien que los protege y los ampare. Claro, justamente, ¿no? Y el reclamo nuestro como ciudadanos, que estas cosas se cumplan realmente, ¿no? Él manifestaba que lo mismo pasa en el municipio, ¿no? Así es. Sí, es una ordenanza nueva que se aprobó el año pasado, si mal no recuerdo, en el Consejo Deliberante de San Luis para la creación de la figura del defensor del pueblo municipal, pero bueno, como explicaba ahí el doctor Francisco Guiñazú, debió ponerse en marcha o en vigencia esta ordenanza el año pasado, cuando asumió el intendente, y bueno, todavía no ha pasado nada, digamos, no ha tomado ninguna decisión el intendente con respecto a esa ordenanza. O puede ser que haya tomado la decisión de que no, de no aplicar. Sí, justamente, ¿no? Obviar el cumplimiento de esa ordenanza. Así es. Bueno, Cristina, cuídate del viento, que puede haber ráfagas bastante fuertes, ¿eh? Sí, lo estoy sintiendo en estos momentos, ¿eh? Pero bueno, estoy en casa. Bueno, gracias, Cristina. Hasta luego.